Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo a él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, creemos que tu misericordia está en esta noche, Señor, para bendecir nuestras vidas. Bendice, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, y trae, Señor, paz y bendición a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición a cada uno de los que hoy estamos presentes en este lugar. Señor, bendícelos en una manera grande y especial, y que tu palabra una vez más, Señor, sea como medicina a nuestros huesos, y que sea, Señor, como lumbrera a nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Dijimos, esta es la parábola de los dos deudores y está en Mateo 18, versículo 23. ¿Estamos listos? Entonces esta parábola habla, hermanos, acerca del trato que debemos de tener nosotros para con aquellas personas que nos ofenden. Amén, hermanos. ¿Cómo debe ser nuestra reacción? Y debe de ser una actitud de perdón. Diga conmigo, perdón. Entonces esta parábola, hermanos, nos enseña a nosotros cómo debe ser el trato con los semejantes, aun cuando estos se refieren a nosotros de repente, hermanos, con ofensas que nos van a hacer sentir mal a cada uno de nosotros. Entonces el contexto enseña, hermanos, que debemos de aprender a perdonar a nuestros hermanos. ¿Alguien dice amén? Entonces tenemos que aprender a perdonar así como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta parábola se titula la parábola de los dos deudores. Vamos a ir al estudio de esta parábola y quiero que entendamos un poco de qué se trata esta parábola que Jesús contó. En el versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habla acerca de una parábola, habla de una comparación, de un hecho, hermanos, cotidiano para enseñarnos una verdad espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el propósito del Señor es enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Nosotros le decimos: Señor, que venga tu reino. Y decimos: el reino de los cielos, ¿qué es? Hemos dicho, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Pero al hablar de nosotros, al hablar de cómo debemos sentirnos nosotros, debemos de sentir de que Dios está con nosotros, que su justicia nos abraza,
que su paz debe de habitar en cada uno de nuestros corazones y que del gozo del Señor debe permanecer en nosotros. Pero es importante saber cómo es la conducta en el reino de los cielos. Y Jesús utilizó siempre las parábolas, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros cómo es en el reino de los cielos. Entonces Jesús hacía comparación de los hechos que pasaban a diario, que la gente fácilmente los podía comprender porque eran hechos que cotidianamente la gente estaban viviendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces decía Jesús, yo tengo que explicarle a esto cómo es el reino de los cielos. Entonces él le decía, para que ustedes entiendan cómo es en el reino de los cielos, yo les voy a explicar y se los voy a comparar con alguien. Entonces en este caso, dejemos ahí los versículos. En este caso Jesús cuenta una parábola y dice, el reino de los cielos es semejante, diga conmigo semejante. O sea, se parece a esta historia que Jesús va a contar. ¿Cómo es el reino de los cielos? Parecido a esta historia que Jesús va a contar. ¿Estamos de acuerdo? Y dice él, es semejante a un rey, diga conmigo un rey. Los reyes son los que están, ¿verdad?, a cargo de un reino. Y en este caso, en los tiempos de Jesús, habían, ¿verdad?, se conocían los gobernantes como reyes. ¿Estamos de acuerdo? Todavía hay algunos países donde se gobierna, hermano, por medio de reyes. Y entonces, en ese lugar, dice el Señor, había un rey. Diga conmigo un rey. Entonces, no lo escucho, un rey. Entonces había un rey, dice, que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, vamos a hacerles una auditoría, ¿verdad? Vamos a revisar cómo están cada uno de sus siervos. Estos reyes tenían muchos siervos. Diga conmigo, muchos siervos. Y estos siervos, por lo general, hermanos, estaban endeudados con sus reyes. Les debían, ¿verdad?, muchas cantidades. Estaban bien endeudados, tenían muchas cosas, pero a costo, ¿verdad?, de lo que los reyes les prestaban. Entonces el que busca prestado tiene que pagar. Dicen amén, hermanos. Entonces este rey dice que decidió un día llamarlos a cuentas. O sea, hay gente que es bien tranquila, pero tarde o temprano nos van a llamar a cuentas. Amén. Entonces dice que un día, dice, quiso hacer cuentas con sus siervos. Este rey, hermanos, representa a Dios. Diga conmigo, a Dios. Este rey, hermano, es un cuadro de cómo es Dios. Y Jesús dice, le voy a comparar. Había un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Les cuento, un día nos va a llamar Dios a cuentas. ¿Usted vino esta noche? Vino y me dice amén más fuerte. Entonces yo le voy a comparar, dijo Jesús, con este rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un día de estos Dios va a querer y va a decir, yo voy a hacer cuentas hoy ya con mis siervos. Bueno, sigamos leyendo, verso 24. Y comenzando, dice, a hacer cuenta. O sea, esto no es que solamente quiso hacerlo. ¿Dicen amén? Este otro versículo dice que le dio el deseo y inmediatamente actuó. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, es llamar a alguien, ¿verdad?, y hacerle un inventario de sus cosas. Es llamar a alguien y decirle, bueno, vamos a ver, ¿verdad?, cómo está las situaciones entre nosotros, los acuerdos que hemos llegado. Vamos a revisar. Entonces, comenzando a hacer cuentas, dice, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga conmigo, 10,000. Es que la cantidad 10,000 todavía en estos tiempos se escucha poquito, bro. Le debía 10,000 lempiras. No, pero un talento no equivale a un lempira. Para que usted tenga una idea más o menos, esto surgió en Galilea, hermanos, en una de las regiones de Israel, y allí, hermanos, en Galilea, era como quien dice, en Israel así están divididos, hermanos, Israel así como está nuestro país, que está dividido en 18 departamentos, y de ahí, ¿verdad?, sus municipios y todo, sus caserías y colonias y todas las cosas. Entonces en Jerusalén, en Galilea, por ejemplo, que era una parte de Israel, entonces ahí, hermano, era como quien dice Tegucigalpa. ¿Estamos de acuerdo? Tegucigalpa tiene sus municipios, tiene sus
aldeas, ¿verdad? Y así sucesivamente su colonia, como quien dice San Pedro Sula. ¿Estamos de acuerdo? Como quien dice Choloma. Bueno, como para que usted tenga una idea de lo que eran 10,000 talentos, 10,000 talentos, hermano, era una cantidad que en estos entonces estaríamos hablando de millones de dólares. ¿Alguien vino y me dice amén? Entonces en Galilea, por ejemplo, al año, hermanos, se recaudaban ingresos, para que usted tenga una idea, se recaudaban 300 talentos en todo el año de los ingresos que entraban en Galilea. ¿Cuántos están aquí y me dicen amén? Entonces estos ingresos, hermano, era de todos los empresarios, de los ganaderos, de los que tenían sus fincas, de todos los ingresos que se recaudaban en el término de un año era el equivalente a 300 talentos. ¿Se imagina usted cuántos serán los ingresos de Tegucigalpa en un año? Solo de impuestos y todo lo que cae. ¿Cuántos vinieron esta noche? Choloma, ¿verdad? ¿Cuántos millones no entrarán? Pero de igual forma, hermanos, se compara y era el equivalente, hermanos, de todo el ingreso que caía en Galilea en todo el año, eran 300 talentos en un año, de todo lo que todo el mundo trabajaba ahí, de todo lo que se ganaba. Y si eran 10,000 talentos, ¿cuánto debía este hombre? ¿Cuánto sería el ingreso de ese lugar? ¿O cuánto sería la deuda de este hombre? ¿Cuánto debía este hombre? 10,000 talentos. Ajá, ¿y en Galilea cuánto se recaudaba al año? 300 talentos. 300, ni siquiera 1,000. Eran 300. Para llegar a 10,000 talentos, ¿cuánto tenía que trabajar todo Galilea? Cualquier cantidad de años. Y este hombre le debía 10,000 talentos. Yo quiero que levante su mano así conmigo y diga, era una gran deuda. O levántelo otra vez y diga, una enorme deuda. Era una deuda que no podía pagar. Era tan exagerada, debía millones de dólares en estos tiempos. Si usted con unos cuantos miles que debe, ¿cómo se siente, verdad? Algunos hasta se les tuerce el rostro. Amén, hermanos. Y unos miles son los que deben. Y ya debieran unos 10,000 o 100,000 o unos millones. Algunos hasta se han suicidado porque deben unos miles de lempiras. Y ya estuvieran como este que debía millones y millones de dólares. ¿Cómo estarían? Y qué suerte que cuando decidieron llamarlos a cuenta, al que llamaron primero fue a este que debía bastante. ¿Cuántos vinieron esta noche? Me dicen amén. Entonces dice que le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga conmigo otra vez, era una gran deuda. Verso 25. Dice el 25, y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Le iban a vender la mujer y le iban a vender los hijos. Era una forma como se cobraban las deudas antes. Entonces venían, ¿verdad? Y se las vendían como esclavos a otros, y aquellos las compraban por un buen dinero, y todo el tiempo que los tuvieran tenían que estar, ¿verdad?, pagando algunos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese dinero lo recaudaban ellos, y a esta persona que debía también la metían a la cárcel hasta que se pagara todo. Y este debía millones y millones de dólares. ¿Cuándo iba a salir de la cárcel? Dígale que está a la par, nunca, dígale. Estaba bien endeudado, aún dando su mujer, sus hijos, quedaba más endeudado. Entonces, yo quisiera que vayamos un poquito ahondando en la parábola de esta hermosa noche y hablemos un poquito de qué representa esa deuda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué representa esa enorme deuda? ¿Qué representa? Esa deuda representa el pecado que toda la humanidad tiene. ¿Está conmigo? Que no se puede pagar con dinero, con oro, ni con todo el dinero, ni con toda la plata del mundo. No se puede pagar.
Y aunque se pudiera pagar con todo el dinero del mundo, ¿cómo lo consigue usted? ¿Cuántos están aquí esta noche? No, si se pone a trabajar, ¿qué le van a dar? Póngale que le vaya bien, le van a dar 500. Y la deuda del pecado no vale 500 diarios. ¿Usted me está entendiendo esta noche? Entonces el pecado, hermanos, en primer lugar, lo separa a usted de Dios, de la presencia de Dios. Y usted sin Dios está cabal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué representa esa enorme deuda? Representa el pecado por el cual nosotros nacemos por la naturaleza, ¿verdad? Que por naturaleza nacemos con pecado. ¿Y qué hace el pecado? Nos separa de la presencia de Dios, nos aparta. Entonces, para que usted entienda un poco, este pecado, hermano, nos separa de la presencia de Dios. Y dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, un versículo bien conocido que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace el pecado? No vinimos esta noche. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de la presencia de Dios. Entonces, cuando hay pecado en nuestra vida, no podemos acercarnos al Señor. ¿Y qué produce el pecado en nosotros? Bueno, nos aparta de la presencia de Dios. ¿Qué más hace? Nos produce la muerte. ¿Estamos de acuerdo? No, Dios hizo al hombre, lo hemos estudiado ya. Dios lo hizo con el propósito que viviera él eternamente y para siempre, y que no muriera, sino que el hombre fuera, y que fuera, hermanos, eterno, que viviera feliz, que viviera eternamente. Entonces, al inicio hemos leído el libro de Génesis, que nos explica qué pasó cuando el hombre pecó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda usted la historia de Adán y Eva? Dios le dijo, ¿verdad? No vayan a pecar, porque el día que ustedes pequen, ¿qué va a pasar? Van a morir. O sea, Dios no quería que muriéramos. Dios no quería que el hombre fuera mortal, pero a causa del pecado, el hombre ahora tiene que morir. Y no le estoy hablando de una muerte precisamente física, sino que de una muerte eternamente y para siempre. ¿Cuántos vinieron esta noche y dicen amén? Entonces, a causa del pecado, mire cómo el pecado, hermano, dice que cuando el hombre pecó, entonces automáticamente, ¿qué pasó? Se separó de la presencia de Dios, y ahora el hombre está condenado ¿a qué? A morir. Diga conmigo, a morir. Entonces, es importante saber, hermanos, que Jesús está enseñando esta parábola, pero no la vamos a ver así como un cuento más. ¿Qué dice Romanos 6:23? Tal vez lo podemos localizar ahí. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué produce el pecado? La muerte. Es importante saber, hermanos, que el pecado nos separa de Dios, pero también nos provoca la muerte. Entonces, el pecado, hermano, no nos va a dejar estar en la presencia de Dios. El pecado nos va a condenar, por último. Diga conmigo, nos condena. ¿Nos condena a qué? A vivir eternamente y para siempre separado de la presencia de Dios y en un castigo eterno. Entonces, así teníamos problemas. El hombre se metió a gran problema cuando falló, cuando pecó. Y la mala noticia es que el pecado, cuando llega a la vida de una persona, entonces abarca también ¿a quiénes? A sus hijos, y a quiénes más, y a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente en cadena. ¿Cuántos vinieron esta noche? Entonces, hermanos, habla de que el pecado, hermano, lo separa de Dios. Habla de que el pecado, hermanos, lo condena a la muerte, y que el pecado lo lleva a usted a una condenación eternamente y para siempre.
y lo lleva a un castigo, a un lugar de tormento, de castigo, donde Jesús no le quiso recomendar a nadie ese lugar. ¿Cuántos se acuerdan de que hemos estudiado aquí del infierno? ¿Nadie se acuerda? ¿Y qué pasó? ¿Cuándo vino usted por primera vez a la iglesia? Hemos estudiado acerca del infierno y hemos dicho que no es un lugar que se lo recomendamos a nadie. ¿Alguien dice amén? Por el contrario, cuando estudiamos en la Biblia acerca del infierno, nos damos cuenta que Jesús habló más ¿de qué? Del infierno que del cielo. Lea usted la historia de Jesús y él habló del reino de los cielos y que en el cielo, pero habló más de lo que es el infierno. En las parábolas hemos hablado acerca del infierno. Por ejemplo, cuando dice que el trigo y la cizaña, separaron el trigo en manojos, igual la cizaña, y dice que la cizaña la agarraron y la tiraron ¿a dónde? Al fuego. ¿Cuántos vinieron esta noche? Entonces es importante saber que hay un lugar de tormento, hay un lugar donde la Biblia nos enseña, hermanos, y dice que Jesús lo muestra en esta parábola como la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Ya los hermanos se nos adelantaron ahí, pero bueno, a dice, como no pudo pagar, ordenó que su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí habla de que había que pagar esa deuda. Todo el que le deben, ¿verdad?, exige que le paguen. ¿Dicen amén? Porque cuando uno presta, es prestado. ¿Y prestado qué significa? Que se lo tienen que devolver. Entonces el pecado te condena eternamente. El pecado te separa de la presencia de Dios. Y cuando te digo te condena eternamente, te lleva a un lugar, te lleva a la cárcel que representa el infierno, donde va a dar la gente que es castigada por no haber recibido el perdón de Dios. ¿Cuántos vinieron? Me dicen amén. Entonces nos quedamos en el verso, en el 25 nos quedamos. Ahí es verdad, ok. Dice, y a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, a sus hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Cuántos creen que este hombre iba a pagar la deuda? Levanten la mano los que creen que la podía pagar. No la podía pagar. Y aunque se le quitó todo, se le iba a quitar todo eso, pero mire lo que dice el 26. Vamos conmigo al 26. Entonces, aquel siervo, ¿cómo estaba, hermanos? ¿Cómo estaba? Dice que aquel siervo postrado le suplicaba. ¿Qué hacía? Le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ustedes creen que se lo iba a pagar todo? No, eran millones y millones de dólares. Ni toda Galilea trabajando unos cuantos años le podía pagar. ¿Cuántos están aquí y me dicen amén? Entonces no podían pagarle, pero él, hermano, tuvo una actitud. Y esto habla de la actitud que todo hombre y toda mujer debe de tener ante el Rey, que es nuestro Dios Todopoderoso. Todo ser humano necesita, hermanos, pagar la deuda del pecado. Liberarse de esa deuda para estar tranquilo, para estar bien. Este Rey, dijimos, representa a Dios. Los siervos representan a cada uno de nosotros, que tenemos que reconocer de que desde que nacemos venimos ya con una condición de pecado, y que es un pecado muy grande sobre nuestras vidas, que nos ha separado de la presencia de Dios, que nos ha, hermanos, separado de Dios y que nos ha condenado a la muerte y a qué más, al infierno mismo. Eso no nos gusta a veces, ¿verdad? ¿Cuántos pueden gritar amén esta noche? Así es, aunque no nos guste, pero dice, hermanos, que la actitud de este hombre fue una actitud de que se postró. ¿Ante quién? Ante el Rey. Levante su mano y diga conmigo, yo debo aprender a postrarme delante de Dios. Ese Rey es Dios. Ese siervo es usted, soy yo. Es cada uno de los humanos. Levanten la mano los humanos aquí. ¿Hay humanos? Bueno, es con nosotros entonces. Todo ser humano necesita postrarse
y suplicarle a Dios. Aquí esta actitud es una actitud ¿de qué? De arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Hechos 3:19, ¿qué dice? Es un texto bien conocido, pero que nos enseña, hermanos, los beneficios de venir delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Qué beneficios tiene usted o qué beneficios tiene el ser humano cuando se acerca a Dios? ¿Qué dice Hechos 3:19? Así que arrepentíos y ¿qué más? Y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué nos tenemos que arrepentir? Para que sean borrados nuestros pecados. Y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces ahí nos habla de la actitud que tenemos que tener para nosotros poder recibir el perdón de Dios. ¿Alguien dice amén, hermano? Entonces el ser humano necesita arrepentirse, necesita convertirse de sus malos caminos, de su pecado con el que ha nacido y entregar su vida a Cristo para que después vengan tiempos de refrigerio sobre su vida. Aquí la palabra arrepentirse tiene que ver con ¿qué? Con sentir dolor, con reconocer de que somos pecadores y decir, ¿verdad? Ciertamente la Biblia me enseña que yo debo de entregarle mi corazón al Señor. ¿Alguien dice amén, hermano? Que tengo que arrepentirme de ese pecado y decirle, Señor, libérame. ¿Alguien dice amén? Y luego habla de una conversión, que es el proceso que todo cristiano tiene que llevar en el camino del Señor. O sea, usted no puede decir, yo me arrepiento, ¿verdad?, de mis pecados y yo sé que hoy soy perdonado. Está bien su actitud, pero también tiene que haber una conversión. ¿Y qué es convertirse? Convertirse es dejar de ser lo que soy y convertirme en una nueva criatura. ¿Alguien dice amén? ¿Se acuerda que lo hemos estudiado? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora el cristiano tiene que ser diferente. ¿Qué es dejar una vida de pecado? Lo hemos aprendido. ¿Qué es ser una nueva criatura? Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos a Jesús en nuestro corazón, lo hemos explicado y le hemos dicho, ¿qué representa eso en nuestra vida? ¿O qué significa para nosotros recibir a Jesús en nuestros corazones? Dejar atrás una vida de pecado, ¿qué más? Hermanos, también nos convertimos en una nueva criatura. Y por último lo hemos explicado y hemos dicho, ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces habla de una conversión. Antes José era así. Ahora José es una persona diferente. ¿Por qué? Porque su vida ha sido transformada. ¿Alguien dice amén? Ha habido cambios en la vida de él. Pero usted no puede decir, ¿verdad?, yo ya salí del pecado y siguiendo en la misma condición. Ni siquiera ha cambiado nada. Sino que muchos en vez de cambiar parece que fueran para atrás. Gracias a Dios aquí no hay de esa gente, pero vienen en otros lados. ¿Cuántos vinieron y dicen amén esta noche? Necesitamos tener una conversión en nuestra vida. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo podemos convertirnos en nuevas criaturas? Es importante saber, hermanos, que la Biblia nos da una serie de pasos, nos da una serie de enseñanzas que Jesús nos dice que tenemos nosotros que adoptar en nuestra vida. Y ahora nuestra conducta ya no va a ser así como son los de nuestro apellido. Alguien vino y me dice amén. Porque hay gente que dice, no, si nosotros, yo soy de los Villegas y los Villegas siempre hemos sido así y así seremos siempre. Y aquí olvídese. No, hermano, no es así. Ahora tenemos la palabra del Señor. Y Jesús dijo en Juan 5:39, ¿cómo dijo? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, dice el Señor, las que dan testimonio de mí. Entonces hay que estudiar la Biblia y saber qué es lo que Dios quiere cada uno de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo en Timoteo 3:15, 16, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Entonces necesitamos ir a las Escrituras. Hay gente que le gusta leer las Escrituras y dice, no hombre, esta Escritura está cabalita para el hermano aquel. Sé que el hermano es que anda torcido. No, la Biblia no es para ver al hermano. La Biblia no es transparente que usted va a ver para allá. La Biblia es como un espejo. ¿Alguien vino y me dice amén? Esta palabra yo creo que es para mí. En vez de decir, ¿verdad? Como le he dicho yo algunas veces a usted, ¿verdad? Dicen algunos hermanos, no, esa palabra le cayó como anillo al dedo al hermano. Y a él no le cae ni un anillo. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, es para vernos nosotros. Dice, no, ese versículo que dejaron los hermanos ahí está calidad, porque aquel hermano no, ni siquiera se ha arrepentido. Peor para que se convierta. Si ni tan siquiera ha reconocido que es pecador, ni siquiera, no, si usted lo mira sentado ahí y empezamos a hablar, pero en realidad el estudio de la Biblia es para aprender nosotros y entender en qué condición estamos y cómo debemos de ser ahora que somos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén esta noche? Entonces es importante saber de que cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos al Evangelio de Cristo y vivir una vida conforme al propósito de Dios. Pero a veces queremos ser como nosotros pensamos, así como nos enseñaron o como es nuestra cultura aquí en Honduras. A veces hasta adoptamos culturas de otros lugares que ni conocemos. Pero en realidad nosotros tenemos que vernos a la luz de las Escrituras. ¿Alguien dice amén? Aquí dice cómo debo de ser yo. No, hermano, es que yo, mi familia, todos hemos sido así, desde pequeñitos, nosotros nos han creado así, y así somos nosotros de un carácter fuerte. Nosotros para decir las cosas no andamos con cosas, ¿verdad? Para gritarle a uno es la hora más fácil. Estamos aquí, hermano. Es que yo solo quiero que me diga algo ese hermano, y va a ver, en el nombre de Jesús le voy a pegar una. Oh, hermano, mire cómo dice la Biblia, aprended de mí, que soy más humilde de corazón. No, pero yo, hermano, yo soy cristiano, pero las uñas no, yo lo voy a aruñar a este. Y empezamos. Y la Biblia nos enseña una serie de enseñanzas, cómo tenemos que actuar. O sea, habla de una conversión. ¿Alguien dice amén, hermano? No, es que nosotros todos somos así bien enojados. Sí, pero usted tiene que entender que dice el libro de Proverbios, el iracundo comete locuras. Habla hasta por los codos, ofende y hace sentir mal a todo el mundo. Y sus palabras, dice, son como golpes de espada. Y verdad que se lo sabe, amén, hermano. Son como golpes de espada. No, yo para decirle la verdad no ando con cosas. No, pero tiene que usted cambiar. Tiene que aprender usted a ser amable. ¿Alguien dice amén? Un espíritu, dice la Biblia, afable, con amabilidad. Tiene que aprender a llevarse bien con los demás. ¿Alguien dice amén más fuerte? Tenemos que aprender a tener buenas relaciones con nuestros semejantes. Esto es importante. Jesús enseñó, entre los temas más grandes de la Biblia está el de aprender a llevarnos bien los unos con los otros. El que no hay necesidad de los gritos, de los golpes o de cuantas cosas para poder comunicarnos con los demás, sino que es importante adoptar los principios bíblicos que nos enseñan a cómo nosotros tenemos que hacer. Diga conmigo, conversión. Hermano, le dice, deje la mentira, deje de andar mintiendo tanto. Ay, hermanos, es que una mentirita piadosa, ¿verdad? Sí, mentirito, mentirota, todas nos llevan el mismo camino. Ningún mentiroso, dice la Biblia. ¿Cuántos vinieron? Hermano, deje la soberbia. Hermano, deje la altivez, deje el orgullo. Hermano, deje andar chismeando. Y entonces tenemos que cambiar muchas áreas de nuestra vida. Hermano, trate bien a su esposa. Hermana, sujétese a su marido. Diga conmigo otra vez, conversión. Hay que convertirnos. Decía Hechos 3:19, así que arrepentidos y qué más, y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Bueno, estamos ahí en que hay que pagar la deuda, ¿verdad? Amén, hermanos. Volvamos al 25. Estamos aquí.
Los pecados tienen que ser borrados para que, eso significa la deuda hay que pagarla. Amén, hermanos. Entonces acá el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Este rey no crea que es él. No, él dijo: este no me va a pagar nada, y qué valor el que tiene estar llorando allí y decirme que me va a pagar. ¿Cómo me va a pagar semejante cantidad que me debe? No. Y lo miraba ahí tirado, postrado, quiere decir arrodillado delante de él, quizás tomado de sus zapatos, llorando, hermano, y suplicaba con palabras de súplica. Es que una cosa es que usted lo esté leyendo ahí, y otras cosas que usted mire la película conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Que usted se meta ahí y empiece a ver a este hombre, hermano, diciéndole: no te vayas a llevar a mi esposa, no me la vayas a vender, ni a mis hijos, mucho menos. Y peor si me metes a la cárcel a mí ahora. ¿Cómo? Por favor, no lo hagas. Dame tiempo. ¿Qué le pidió? Suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. La palabra ten paciencia conmigo, dame tiempo, yo te voy a pagar. Y ni toda Galilea trabajando le pagaban. Eran millones y millones. ¿Cuántos vinieron esta noche? Entonces se postra, pero aquel rey, ¿cómo era este rey? Dice el verso 27, y el señor de aquel siervo, diga conmigo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Mire qué importante es esto. Dice, el señor de aquel siervo. ¿Cuántos siervos aquí tienen un señor grande y poderoso que es rey? Ajá. Entonces dice que el señor de este siervo, movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Es amar miseria, ¿verdad? Es hacer misericordia con alguien, es regalarle algo que no se lo merece. Y Jesús contó una parábola de esa, que un día esto la vamos a estudiar también. Dijo que unos que fueron a trabajar, ¿verdad? Que estaban ahí de ociosos, sin hacer nada. Dice la Biblia que el padre o el dueño de una viña se los encontró ahí por la mañana. Amén, hermanos. Y dice que los convenció de ir a trabajar a la viña. Y les dijo: les voy a pagar un denario para que trabajen en mi viña hoy. Póngale que los capturó ahí por las 7 de la mañana. Y más adelante se encontró a otros como tipo 10 de la mañana y les dijo: ¿será que ustedes pueden ir a trabajar a mi viña? Les voy a pagar un denario. ¿Estamos aquí, hermanos? No, también se fueron aquellos motivados a trabajar, pero se encontró otros allá como por las 3 de la tarde. ¿Será que pueden ir a trabajar a mi viña? Allá tengo trabajo yo. Bueno, a las 3 de la tarde y a las 5 salimos 2 horas. Bueno, si usted quiere que vamos a trabajar. Y más cruel todavía, a 4:30 se encontró otros. ¿Estamos aquí esta noche? Vayan a trabajar a mi viña, 4:30. Y aquellos, ¿verdad? Trabajar, qué sé yo, con asadón o algo ahí, machete. Trabajando media hora y se fueron todos para su casa a cobrar Aquellos que trabajaron ya por la tarde, no se les dijo cuánto le iban a pagar. Amén, hermanos. Entonces cuando estos llegan a hacer cuentas, diga conmigo, nos van a llamar a cuentas. ¿Para darnos o para quitarnos? Yo espero que a usted lo llamen para darle. Se lo llamaron y a recibir su pago. Entonces los que contrataron por un denario, bueno, aquí está su denario. Muchas gracias por haber venido. Pero antes de irse ellos, también miran cómo les pagan los otros. Aquí está también el pago suyo, un denario. Y ustedes también un denario. Y ustedes que entraron a las 10, a las 11, también un denario. Ay, estos que entraron a las 3, también un denario. Y estos que solo trabajaron media hora, ¿cuánto? Un denario también. Diga conmigo, el dueño del dinero hace con él lo que él quiere. Porque él es dueño de su dinero. Amén, hermanos. O sea, esto les pagó y aquellos se molestaron y dijeron: ¿por qué les pagan igual que nosotros que entramos a las 7 de la mañana? Les pagan igual, estos que solo trabajan un ratito. Entonces, diga conmigo, le pagaron algo que no se lo merecían, porque habían trabajado poquito. Pero en el reino de los cielos no es así como pensamos nosotros. En el reino de los cielos hay billete. ¿Alguien vino esta noche, hermano?
¿Se acuerda cómo son las calles allá en el cielo? Y cuando hay un hoyo, hay un bache, ¿cómo lo rellenan? ¿Con qué? Con oro también. Porque así son las calles. Entonces allá hay plata, allá hay oro, allá hay todo. Allá no hay problemas para que le paguen la quincena, para que le paguen el día. ¿Alguien dice amén, hermano? Entonces, y el dueño de ese oro, de esa plata, de ese billete, es un hombre o es un señor que es movido a misericordia. Y dice que movido a misericordia, dice, ¿qué pasó con él? Le soltó, o sea que lo tenían como, ahí lo tenían custodiado. ¿Cómo se iba? Tenía que aclarar las cuentas, tenía que pagar la deuda, ya. Le dijeron a los soldados, no, déjenlo tranquilo ya. Y toma la decisión de ¿qué? ¿Qué decisión tomó? De soltarlo y ¿qué más? Perdonar su deuda. ¿De qué habla esto entonces? Primero hablamos de la gran deuda, de la enorme deuda. ¿Alguien dice amén? Y ahora estamos cambiando de tema. ¿Y de qué estamos hablando hoy? Así como hubo una gran deuda, una enorme deuda, así también vemos aquí una gran gracia. ¿Vinimos esta noche? Vemos una enorme gracia. Entonces, había una deuda, había mucho pecado, así como dice la Biblia que abundó el pecado, también sobreabundó ¿qué? La gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido. O sea, así como había una gran deuda, también había un gran rey con una enorme gracia, que dice que movido a misericordia, dijo, suéltenle y perdonémosle la deuda. ¿Alguna vez le han perdonado alguna deuda a usted? Qué rico se siente, ¿verdad? Uno es la persona más feliz del mundo. Más que la deuda no lo dejaba dormir. Pero si usted no lo sabía, cuando usted vino a Cristo Jesús, esa enorme deuda que ese gran rey que es nuestro Señor, entonces hablamos de ¿qué? De la gran misericordia o de la sobreabundante gracia de nuestro Dios. ¿Y por qué no hablar también de la gracia de Jesucristo? ¿Alguien dice amén, hermanos? Yo voy a finalizar acá porque ya usted lo miro con ganas de irse. ¿Cuántos están aquí todavía? Y número 2, porque ya es tarde, ¿verdad? Dígale que está a la par, ya lo vamos a ir, dígale. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a terminar y el próximo viernes vamos a seguir hablando de esta parábola. Entonces, hablamos de que este rey representa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que tuvo una enorme gracia para perdonar los pecados o una enorme deuda que tenía su Señor. Este Dios que sobreabundó en gracia y misericordia y nos ha perdonado a nosotros todos nuestros pecados. ¿Dónde dice eso? Colosenses capítulo 2 y versículo 13, por ejemplo, dice: y a vosotros estando muertos, ¿cómo estábamos? Muertos. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados. ¿En qué? En pecados. Y en la incircuncisión, dice, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de Jesucristo. Y luego dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Todos. ¿Cuántos pecados? Todos. Perdonando, dice, todos vuestros pecados. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y nosotros que estábamos como muertos en delitos y pecados. Colosenses 2:13. Amén, hermanos. 2:13, ¿lo tenemos? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, dice, de vuestras carne, os dio vida, dice, juntamente con Él. O sea, habla del gran amor de Dios
¿Se acuerda que hay algunos que ya se saben San Juan 3:16? ¿Qué dice San Juan 3:16? Amén. Mire, ya hay algunos hermanos que se lo saben, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo: el gran amor de Dios, la misericordia de Dios, que dio ¿a quién? A su Hijo. No se podía pagar con dinero, no se podía pagar con plata, con oro, sino solamente con la sangre del Cordero, que representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces el gran amor de Dios dice que nos dio a su Hijo. ¿Y Jesús qué nos dio? Nos dio su propia vida. Dice que nosotros estábamos muertos ya, ¿verdad? Pero Él dice, versículo 13, y nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Así como Él resucitó, así también hemos sido resucitados nosotros, ¿verdad? En una vida nueva. ¿Alguien dice amén? Estábamos muertos, pero Él nos resucitó en una nueva vida. Romanos 6 habla, ¿verdad?, que tenemos que andar en vida nueva, porque ya somos, así como Cristo resucitó, también nosotros. ¿Cuántos dicen amén más fuerte? Y dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Diga conmigo: la única forma, que se escuche, hermano, ya lo vamos, la única forma de que nuestros pecados sean perdonados es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Hay una iglesia tradicional por ahí que la mayoría de nosotros conocemos, que se levantan, ¿verdad?, sus vestidos y se van de rodillas, ¿verdad?, por un largo trayecto, ¿verdad? ¿Para qué? Para quitar su culpa. ¿Cuántos creen que se puede pagar esa deuda así de facilito? ¿Estamos aquí esta noche? O si no, se agarran con unos látigos, ¿verdad?, duro ahí, porque quieren pagar sus pecados. ¿Estamos aquí esta noche? Como que si la deuda fuera chiquita, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Ese amigo duro. O si no, van y se postran ante una imagen. ¿Estamos aquí esta noche? No pretendo dañar los sentimientos religiosos de nadie. Simple y sencillamente dar el contexto de lo que enseña esta parábola. La deuda es bien grande y no se puede pagar con unos cuantos pesos. ¿Estamos de acuerdo? Por mucho que usted haga, por mucho que usted pueda hacer, no la puede pagar. ¿Alguien dice amén? Ni muriéndose. No, si no se recibió a Cristo en su corazón y usted se mató, se suicidó, allá tendrá que ir a dar cuentas, que no se va a salvar de dar cuentas. ¿Alguien dice amén? Entonces, no se puede, por mucho dinero que usted tenga, ¿verdad? Si aquí viniera Jaime Rosenthal, vengo a pagar mis pecados, ¿verdad? ¿Dónde está el alfolí? No, hermano Rosenthal, así no es esto. ¿Estamos aquí esta noche? O que venga Bill Gates, ¿verdad? Y yo voy a dar todo mi billete, ¿verdad?, para salvarme yo y mi familia. Bueno, hermano Bill, ¿verdad?, lo sentimos mucho, pero aquí no le vamos a recibir su plata para perdonar sus pecados. La única forma, ¿cómo es? Recibiendo a Jesús en nuestros corazones. Porque con su sacrificio en la cruz del Calvario fue anulada el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Y fue puesta en la cruz diciendo que esa fue la forma en que nosotros fuimos, hermanos, cada uno de nosotros, salvos de una condenación eterna que la produjo que la gran deuda, el pecado, en nuestras vidas. ¿Alguien puede gritar amén más fuerte? Amén. Es importante saber de que nada en este mundo, la idolatría más bien Dios la condena. Ese es el primer mandamiento. No te harás imágenes de lo que está ahí arriba. Y las adorarán y las honrarán. No, ahí no se puede postrarse. Usted tiene que aprender a postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. De toda rodilla, dice, se doblará ante nuestro Dios, que aunque no lo vemos, pero lo sentimos y que por la fe nosotros creemos en Él. Démele un fuerte aplauso al Señor en esta noche.
Nos queda pendiente seguir hablando de esta parábola. Lo espero el próximo viernes para que la finalicemos. Póngase de pie, vamos a orar y a darle gracias al Señor con todo nuestro corazón. Así que Dios ha sido bueno. ¿Alguien dice amén esta noche? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Un grito de guerra. Yo creo que como ya terminamos, dijo usted, hoy sí, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Y acuérdese que así es el reino de los cielos. Amén, hermanos. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, porque hay muchos que no podemos salir del pecado. Estamos aquí, me dice amén. Amén más fuerte. Amén. Algunos no han podido tener una conversión genuina delante de Dios. Todavía se dejan guiar por sus propias concupiscencias, conforme a su cultura, conforme le enseñaron. Pero hoy tenemos que aprender a dejarnos guiar por la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén esta noche? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.